más común, la insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Sí? Ahora, insuficiencia cardíaca sistólica versus insuficiencia cardíaca diastólica. La insuficiencia cardíaca sistólica, como su mismo nombre lo dice, hay una disfunción sistólica, es decir, hay un fallo de la función contráctil del corazón. Un fallo como tal de la misma función de bomba. ¿Sí? Como el corazón izquierdo controla la circulación sistémica, adelante por favor. Adelante chicos. Como el corazón izquierdo controla la circulación sistémica, si hay una disfunción sistólica de este ventrículo, ¿qué va a pasar? Va a haber una hipoperfusión tisular de todos aquellos tejidos que son irrigados por este ventrículo izquierdo. ¿Sí? Entonces va a presentar el paciente disnea, va a presentar ortopnia, va a presentar oliguria secundaria, una falla renal de origen prerenal, va a presentar sintomatología neurológica por hipoperfusión cerebral, entre estos mareos, vértigo, síncope, lipotimia, trastornos del sueño, trastornos en este caso de memoria, en cuanto a la memoria a corto plazo, etc. Todo eso va a verse afectado por la misma hipoperfusión cerebral. ¿Sí? Las causas más frecuentes de insuficiencia cardíaca sistólica van direccionadas mismo hacia todo aquello que me pueda condicionar una alteración en la función contráctil. ¿Como qué? Por ejemplo, lo más común que tenga yo una isquemia miocárdica a ese nivel, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo una isquemia miocárdica, evidentemente es un corazón debilitado, un miocardio debilitado y la contracción va a ser menos eficiente. Y lo otro es que tengo una miocardiopatía dilatada, sea cual sea la causa, por ejemplo, de enfermedad de Chagas. ¿Sí? En cuanto a la insuficiencia cardíaca diastólica, es diferente. ¿Por qué? Porque aquí la función contráctil está conservada y en cambio hay una alteración en la relajación ventricular. Si hay una alteración en la relajación ventricular o en la distensibilidad miocárdica, entonces hay una afectación en el llenado ventricular. ¿Sí? Acá no se va a ver afectado tanto el gasto cardíaco o la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, pero sin embargo igual va a disminuir porque va a haber una afectación en el llenado. Y si hay una afectación en el llenado, se va a ver repercutida de alguna forma el gasto cardíaco. Sin embargo, en porcentaje, igual se va a mantener por encima del 50%. Entonces por eso se habla de que no hay una disminución marcada del gasto cardíaco acá, y acá sí lo hay, porque acá hay una disfunción contráctil per se. ¿Okay? Y causa o etiologías de la insuficiencia cardíaca diastólica todo aquello que condiciona una restricción en el llenado, como cuáles, una miocardiopatía hipertrófica, ¿sí? o hipertrofia ventricular izquierda por cualquier otra causa, como por ejemplo un paciente hipertenso de larga data mal controlado. Si yo tengo un paciente con hipertensión arterial sistémica, ¿qué está pasando aquí? Hay un incremento de las resistencias vasculares periféricas. Y si hay un incremento de las resistencias vasculares periféricas, ¿qué estoy incrementando? Estoy incrementando la poscarga. ¿Sí? ¿Poscarga o así? No. Poscarga, ¿qué es la poscarga? Es todo aquello que se opone a la eyección de sangre por parte del ventrículo hacia la circulación, ¿verdad? Entonces, una de esas es evidentemente las resistencias vasculares. Si estas están incrementadas, el ventrículo va a tener que hacer una fuerza contráctil mucho mayor para poder eyectar la sangre desde el ventrículo. ¿Sí? Entonces se incrementa la poscarga. Y al haber este incremento de la poscarga, o incremento o sobrecarga de presión sobre el ventrículo izquierdo, ¿qué va a pasar con ese ventrículo? Se va a hipertrofiar. ¿Sí? Entonces yo voy a tener una hipertrofia ventricular izquierda. ¿Y qué voy a condicionar? Seguramente una falla cardíaca diastólica por una restricción en el llenado ventricular. Porque si yo tengo una sobrecarga de presión, ¿qué tipo de hipertrofia voy a tener? Una hipertrofia concéntrica, porque solo necesito mayor fuerza de contracción. Diferente fuera que yo tenga una sobrecarga de volumen, donde necesito mayor fuerza de contracción para ese volumen creciente y a su vez necesito mayor espacio también para ese volumen que está creciendo. ¿Sí? Entonces, por este mecanismo, la hipertensión te puede llevar a una hipertensión en una insuficiencia cardíaca diastólica, perdón. Entonces, esto obviamente en un contexto de larga data, mal controlado o no controlado. ¿Okay? Otras causas de insuficiencia cardíaca diastólica son en este caso la pericarditis constrictiva, el taponamiento cardíaco o una miocardiopatía restrictiva, como lo es el caso de la amiloidosis. ¿Sí? En la actualidad está un poco en desuso ya desde hace varios años atrás los términos de insuficiencia cardíaca sistólica y diastólica. Se los muestro yo pedagógicamente porque es mucho más fácil aprendérselos así. Pero, ya habiendo explicado lo anterior, los nombres correctos en la actualidad es insuficiencia cardíaca con FEBI deprimida, que esta corresponde a la insuficiencia cardíaca sistólica, y la insuficiencia cardíaca con FEBI conservada,
que es la que corresponde con la insuficiencia cardíaca diastólica. ¿Sí? Entonces, más o menos aquí están englobadas las características que habíamos mencionado previamente. ¿En cuál iba a haber una miocardiopatía dilatada? ¿En la sistólica o en la diastólica? En la sistólica, correcto, porque hay una disfunción de la parte contráctil. Entonces, miren, dilatación del ventrículo izquierdo, ¿en dónde hay? En la sistólica, con FEBI deprimida. ¿Y en dónde iba a haber una miocardiopatía hipertrófica? En el paciente con insuficiencia cardíaca diastólica. Entonces vemos hipertrofia del ventrículo izquierdo frecuente en la insuficiencia cardíaca con FEBI conservada. ¿Sí? ¿Dónde iba a haber una disminución del gasto cardíaco o de la FEBI, que es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo? En la sistólica, porque hay fallo en la función contráctil. Entonces, si vemos la FEBI, aquí es menor al 50%. Y acá, que había una función contráctil conservada, la FEBI se mantiene por encima del 50%, lo que nos garantiza un gasto cardíaco más o menos aceptable. ¿Sí? Entonces, la prevalencia, ya habíamos dicho que la sistólica es mucho más prevalente o mucho más frecuente que la diastólica. ¿Sí? En cuanto a dilatación, ya lo mencionamos, hipertrofia también. ¿Sí? Ahora, insuficiencia cardíaca aguda versus insuficiencia cardíaca crónica. Y esto, ténganlo por ley en todas las patologías. Todo aquello que sea crónico va a tener un paciente más o menos estable. ¿Por qué? Porque como se ha dado de manera crónica, le ha permitido al cuerpo irse adaptando a esos cambios patológicos del organismo. Pero diferente es un cuadro agudo, donde no te da tiempo de reacción o tiempo de adaptación. ¿Sí? Entonces, en el paciente que tiene insuficiencia cardíaca crónica, que es la más frecuente entre los dos, este paciente de aquí presentará una condición más o menos estable con cierto grado de limitación funcional, el cual es variable dependiendo de la afectación que tenga. Pero este paciente generalmente lo vas a encontrar estable. Y si lo encuentras inestable, seguramente es por una agudización o una exacerbación de su cuadro. ¿Sí? En cambio, el paciente con insuficiencia cardíaca aguda es aquel que súbitamente se descompensó por alguna causa. Por ejemplo, si tienes una ruptura musculopapilar o de las cuerdas tendinosas, si tienes una disfunción valvular secundaria a eso, entonces presentarás un evento agudo. Si tienes un infarto o una isquemia severa a nivel alguno de los ventrículos derecho o izquierdo, vas a tener una insuficiencia cardíaca aguda. ¿Sí? Entonces el cuerpo no va a tener el tiempo suficiente para adaptarse y este paciente va a presentar sintomatología muy marcada, muy acusada. ¿Sí? La forma más grave de presentación de la insuficiencia cardíaca aguda es el edema agudo de pulmón, por eso la imagen. Ahora, ¿cómo entendemos el fenómeno de por qué se produce el edema agudo de pulmón, si es algo respiratorio, en el contexto de un paciente con una falla cardíaca? Aquí tenemos bien graficado el corazón, aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Pongamos el ejemplo más clásico, el paciente hipertenso, mal controlado, no controlado, de larga edad. ¿Sí? Entonces vemos cómo acá, ¿qué vemos aquí? La diferencia de acá. ¿Sí? Correcto, vemos un miocardio hipertrófico, ¿no es cierto? Vemos una hipertrofia del ventrículo izquierdo y del derecho también. Entonces, si se dan cuenta, la capacidad acá va a estar disminuida. El diámetro de esa cavidad va a ser mucho menor, con lo cual disminuye el llenado ventricular. Ahora, si disminuye el llenado ventricular, ¿qué creen que va a pasar? Va a haber un mecanismo de congestión retrógrada, o la aurícula en su defecto no va a poder vaciar todo el contenido hacia el ventrículo izquierdo porque la capacidad ya no es la misma y va a empezar a haber congestión aquí. Congestión a nivel de la aurícula izquierda, con consecuente dilatación de la misma. Esa dilatación va a condicionar algunas cosas, entre ellas flujo turbulento, formación de trombos, adelante, ¿sí? Y arritmias como la fibrilación auricular y posteriormente eventos cardioembólicos. ¿Sí? Trombos o en tromboembolia, ¿sí? Estos trombos van a mirar desde la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, y posteriormente ¿a dónde irán? Hacia la circulación sistémica. Entonces, de allí que un paciente cardiovascular pueda presentarte un evento cerebrovascular isquémico. La principal causa de eventos cerebrovasculares isquémicos son los eventos cardioembólicos. Y es por esta razón. Por la falla cardíaca izquierda, por la dilatación de la aurícula izquierda, por las arritmias que desarrollan secundarias a este proceso o cambio anatomopatológico,
¿sí? Entonces esta FA es lo que favorece la cardioembolia, migran los trombos acá al ventrículo izquierdo, posteriormente la circulación sistémica y se dan los eventos cerebrovasculares isquémicos, ¿sí? Ahora, congestión retrógrada, ¿qué llega a la aurícula izquierda? ¿Qué llega acá? Las venas pulmonares. Entonces, como sigue habiendo un mecanismo de congestión retrógrada, esto se va a traducir también sobre las venas pulmonares. Y los capilares pulmonares, en un intento por evitar inicialmente el edema agudo de pulmón, lo que van a hacer es, ¿qué cosa? Incrementar la presión capilar pulmonar. Ese incremento de la presión capilar pulmonar con la intención de seguir metiendo sangre acá y evitando que se incrementen más las presiones acá para llevar al edema agudo de pulmón. Eso inicialmente. Igual se termina dando el edema en algún momento dado, si se mantiene esto de manera sostenida en el tiempo. ¿Ok? Entonces, este incremento de la presión capilar pulmonar, o en su defecto, hipertensión pulmonar, es lo que posteriormente termina condicionando una sobrecarga de presión sobre el ventrículo derecho, que ¿a qué te va a llevar? A hipertrofia del ventrículo derecho. Entonces falla el ventrículo derecho, congestión retrógrada hacia la aurícula derecha, ¿sí? Y congestión retrógrada hacia las venas que llegan acá, que son la vena cava superior e inferior, ¿sí? Y ahí está el paciente, cuando ya tiene falla cardíaca derecha, empieza a presentar signos y síntomas congestivos. Ingurgitación yugular, hepatomegalia congestiva, edema en miembros inferiores, anasarca, etc. ¿Sí? Y de allí, de este mecanismo, es que la causa principal de insuficiencia cardíaca derecha, ¿cuál es? La falla del hemicardio izquierdo. Esa pregunta es fija de la que le voy a hacer. ¿Cuál es la principal causa de insuficiencia cardíaca derecha? La insuficiencia del hemicardio izquierdo. ¿Sí? Pero es por todo este mecanismo. ¿Sí se entendió? Ya, perfecto. Entonces, este paciente que desarrolla edema agudo de pulmón es un paciente que súbitamente va a presentar disnea, va a presentar taquicardia, taquipnea. Es un paciente que va a presentar tos productiva con expectoración mucopurulenta, porque la misma hipertensión pulmonar, como los capilares son de pequeño tamaño, fácilmente se rompen ante cambios bruscos de la presión y lo que hacen es extravasación de sangre hacia los espacios alveolares por la ruptura de los capilares, ¿sí? Y eso es expectorado posteriormente por el paciente. De ahí que tiene una expectoración rosada. ¿Ok? Ahora, antes de que me olvide, porque si no se lo mencioné después me voy a sentir culpable, puede pasar lo mismo sin que haya una afectación inicial en el ventrículo izquierdo. ¿En qué casos? En una estenosis mitral. ¿Sí? Ahí ustedes pueden ver el ventrículo intacto, pero porque el problema inicia más arriba, inicia en el ventrículo izquierdo. Entonces hay una obstrucción del flujo de salida de la aurícula izquierda y todo el mecanismo que hablamos anteriormente ahora inicia, pero directamente en la aurícula. ¿Sí? Por eso es que se dice que la estenosis mitral es disneizante, cianosante, hemoptizante. ¿Sí? Disneizante y cianosante, evidentemente porque aquí hay todos los síntomas asociados a hipoperfusión por la falla del hemicardio izquierdo, y hemoptizante, ¿sí? Porque nos está produciendo un edema agudo de pulmón por la hipertensión pulmonar, secundaria a la falla del hemicardio izquierdo. ¿Sí? Insuficiencia cardíaca de bajo gasto versus alto gasto. Lo más común, bajo gasto. ¿Sí? Lo más común en insuficiencia cardíaca es que existe una disminución del gasto cardíaco. ¿Qué te puede llevar a un bajo gasto? Lo más fácil. Que tengas una cardiopatía isquémica, que tengas una miocardiopatía dilatada, que tengas alguna valvulopatía, ¿sí? En este caso insuficiencia aórtica, insuficiencia mitral, etc. Que tengas una obstrucción del flujo de salida como una estenosis aórtica, etc. Y las pericardiopatías también te pueden llevar al mismo. Insuficiencia cardíaca de alto gasto, de manera general, todo aquello que incremente las demandas metabólicas. ¿Sí? Entonces, ¿en qué estado va a haber un incremento de las demandas metabólicas? Si un paciente está febril, si un paciente está séptico, con un proceso de anafilaxia, si está embarazada van a aumentar las demandas metabólicas, un paciente anémico va a tener incremento de las demandas metabólicas, un paciente con hipertiroidismo, ¿sí? Y otras enfermedades como la enfermedad de Payet, ¿sí? Que es una enfermedad ósea, ¿sí? Y el beriberi, que es por déficit de vitamina B12, ¿no? ¿Por qué ustedes creen que en la anemia hay un incremento de las demandas metabólicas? La anemia, por concepto, es una... me acuerdo que tengo que dar una clase de biología.
La anemia por concepto es una disminución de la concentración de hemoglobina en sangre. ¿Sí? ¿Y quién es el transportador de oxígeno en la sangre? La hemoglobina. Entonces, imagínate que tú eres el proveedor de una comuna y tienes 10 camiones para enviar los productos con los que se alimenta esa comuna. Y de la nada pierdes 5 camiones porque se te dañaron. Entonces va a haber un déficit en el aporte. ¿Y qué va a decir la comuna? A mí no me importa que se te hayan dañado los camiones, yo necesito alimentar a mi gente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo va a compensar el proveedor? Si tienes solo 5 camiones, ¿qué vas a tener que hacer para brindar lo mismo que brindabas antes? Aumentar la frecuencia de envío. ¿Sí? Si antes enviaban 5 recorridos de eso, ahora va a tener que duplicarlo y hacer 10. Entonces, acá se produce lo mismo. ¿Sí? Si yo tengo una disminución de la capacidad de transporte de oxígeno y los tejidos periféricos van a seguir pidiendo lo mismo, ¿cómo lo compensa el corazón? A través de un incremento de la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Así de sencillo. Entonces, ahora, si pones a latir más rápido a un corazón que está insuficiente, evidentemente lo vas a llevar a una mayor falla cardíaca, a una mayor insuficiencia por este incremento de las demandas metabólicas. ¿Sí? Entonces, ¿la anemia puede compensar a un paciente con una insuficiencia cardíaca crónica? Sí. La anemia aguda lo puede hacer. ¿Sí? Es decir, un paciente, qué sé yo, un traumatismo, se cortó el brazo, la pierna, etc. y empezó a sangrar, se puede compensar. Un paciente con varices esofágicas que sangre, se puede descompensar. Paciente con hemorragia digestiva baja, se te va a descompensar. Paciente con hematuria, se te va a descompensar. ¿Sí? El embarazo, por varias razones, ya no es uno, son dos. El hipertiroidismo, por el incremento del metabolismo como tal. Sepsis, porque ante la respuesta inflamatoria hay un incremento de las demandas metabólicas también para poder contrarrestar el cuadro infeccioso. Y en las fístulas, ¿por qué? Digamos que esto es una arteria y esto es una vena. Una fístula es una comunicación entre dos sitios que no deberían estar comunicados normalmente. ¿Sí? Entonces, digamos que aquí viene una fístula. Entonces, esta era la arteria, ¿verdad? Esta era la vena. Si cada que va aquí la circulación arterial parte, lo secuestra acá la vena, ¿sí? Entonces ya no va a ser un volumen efectivo el que va a llegar a los tejidos periféricos. Entonces, bien, venimos a lo mismo. Una disminución en el aporte, los tejidos periféricos reclaman lo mismo que han estado recibiendo siempre y tienen que compensarlo con un incremento de la frecuencia cardíaca. Por eso se transforma en algo más. ¿Ok? Solo que yo pongo imágenes, pero me da pereza hacer diapositivas. Sí. Entonces, la insuficiencia cardíaca izquierda tiene 5 mecanismos fisiopatológicos. La sobrecarga de volumen, la sobrecarga de presión, la pérdida de músculo, la pérdida de contractilidad y el llenado restringido. Esas son las causas de falla cardíaca izquierda. ¿Sí? Sobrecarga de volumen, sobrecarga de presión, pérdida de músculo, pérdida de contractilidad y el llenado restringido. Sobrecarga de volumen. ¿En qué casos ustedes creen que voy a tener sobrecarga de volumen en el epicardio izquierdo? ¿En qué casos creen que voy a tener sobrecarga de volumen en el epicardio izquierdo? ¿Una insuficiencia mitral? En cualquiera de las dos, mitral o aórtica. ¿Sí? Tanto en insuficiencia mitral como en insuficiencia aórtica, yo voy a tener un incremento o sobrecarga de volumen sobre este epicardio. ¿Sí? Entonces, insuficiencias valvulares izquierdas. ¿Sí? ¿En qué casos yo voy a tener una sobrecarga de presión sobre el ventrículo izquierdo? Hipertensión arterial, ya lo mencionamos, y una obstrucción al flujo de salida, una estenosis aórtica. ¿Sí? Ahí va a haber un incremento de presiones sobre el ventrículo izquierdo. ¿En qué caso voy a tener pérdida de músculo viable, contráctil? Hay que hacer referencia a la imagen, infarto, isquemia. ¿Sí? Isquemia, IAM, que compromete el ventrículo izquierdo. ¿Sí? Pérdida de contractilidad ante sustancias tóxicas como el alcohol. Y el llenado restringido. ¿A qué creen que hace alusión esa imagen? No, eso no es derrame pleural. Derrame pericárdico. Derrame pericárdico, una pericarditis constrictiva, un taponamiento cardíaco, ¿sí?
una miocardiopatía restrictiva, todo lo que produzca una restricción en el llenado, ¿verdad? Una miocardiopatía hipertrófica, etc. ¿Sí? Entonces, esos básicamente son los 5 mecanismos fisiopatológicos por los cuales se puede dar una insuficiencia en el miocardio izquierdo. ¿Ok? Insuficiencia cardíaca derecha. ¿Cuál es la principal causa de insuficiencia cardíaca derecha? Insuficiencia en el miocardio izquierdo. Perfecto. Entonces, a la cabeza, primer mecanismo fisiopatológico, la insuficiencia del hemicardio izquierdo. Segundo, una obstrucción precapilar que puede ser congénita o en casos de hipertensión pulmonar pero idiopática, es decir, de causa desconocida. Lo mismo, pérdida de músculo o que en su efecto que tenga un IAM pero del ventrículo derecho. Entonces, si se infarta el ventrículo derecho, evidentemente el problema va a ser ahí no tiene nada que ver el hemicardio izquierdo. ¿Ok? Y lo de acá corresponde al coro pulmonar. ¿Qué es el coro pulmonar? Básicamente es una falla del hemicardio derecho secundaria a un problema primario a nivel pulmonar que generalmente es hipertensión pulmonar. ¿Sí? Lo podemos ver en el EPOC y por eso pongo la imagen del paciente que está fumando, porque cuando hablamos de EPOC en el primer parcial decíamos que también había cambios anatomopatológicos a nivel de la vasculatura pulmonar. ¿Sí? Y entonces eso iba a condicionar incremento de las presiones capilares pulmonares, hipertensión pulmonar y secundario a eso una sobrecarga de presión sobre el hemicardio derecho y falla de este hemicardio. ¿Sí? Entonces el EPOC tranquilamente te puede llevar a una falla cardíaca derecha. ¿Ok? Les puedo poner ahí cuál de los siguientes es o no es una causa de insuficiencia cardíaca izquierda, por ejemplo, y les pongo coro pulmonar. Y ahí ustedes tienen que seleccionar esa porque esa no es. ¿Ok? O les pongo alguna otra, cuál de las siguientes no es causa de insuficiencia cardíaca derecha y pongo alguna otra causa de las otras. ¿Sí? Aunque igual todo te va a llevar a lo mismo, porque me va a decir, pero la insuficiencia aórtica en algún momento dado me va a dar falla cardíaca derecha. Sí, en algún momento dado el pulmonar lo va a dar. ¿Sí? Pero no es causa directa de. Existen diferentes clasificaciones ya desde el punto de vista funcional de la insuficiencia cardíaca. Obviamente cada uno quiere llevarse su protagonismo. El Colegio Americano de Cardiología y la Asociación Americana del Corazón establecieron esta clasificación funcional, lo categorizan en 4 estadios, A, B, C y D. Si ven ahí es bastante lata realmente. Y a veces cuando uno ve estos cuadros ni siquiera los lee en los libros porque es demasiada información. Pero de forma práctica, para que lo entiendan, el estadio A se sobreentiende que es el que mejor está. ¿Sí? Entonces, funcionalmente, ¿cuál es el estadio A? Según la Asociación Americana del Corazón y el Colegio Americano de Cardiología, aquel paciente que no tiene enfermedad cardíaca estructural o funcional demostrada o identificada, no tiene sintomatología, pero tiene factores de riesgo. Ese es el estadio A. Aquel paciente que tiene factores de riesgo cardiovascular, pero no tiene una cardiopatía estructural o funcional y tampoco tiene sintomatología. Pero lo incluyen acá porque es un paciente con potencial riesgo de desarrollar una insuficiencia cardíaca. ¿Sí? ¿Qué paciente? El paciente fumador, bebedor, obeso, sedentario, etc. ¿Sí? Que tenga antecedentes de por ejemplo, alguna isquemia previa, etc. Bueno, decía no se incluiría porque ya tiene una cardiopatía estructural. Pero todo lo que mencioné inicialmente sí. Obeso, fumador, bebedor, sedentario, etc. ¿Sí? Ese es un paciente estadio A. No tiene cardiopatía, no tiene síntomas, pero tiene factores potenciales de riesgo cardiovascular. ¿Sí? El estadio B. Ahora, ¿qué le podríamos agregar al B para que sea un poquito más grave que el anterior? Que tenga una cardiopatía estructural o funcional identificada, pero que no tenga síntomas. ¿Sí? Ese es el B. Lo que le agregas del anterior es que este ya tiene una cardiopatía. ¿Sí? Y el tercero, la C, ¿qué incluiría? Este tiene cardiopatía, pero ya tiene síntomas. Y el estadio D, ¿qué sería? Aquel paciente con una insuficiencia cardíaca sintomática asociada a cardiopatía estructural subyacente, pero un paciente muy sintomático, con síntomas muy acusados, a pesar del tratamiento de un médico más. O sea, este es el que peor está. El que tiene mayor sintomatología, el que sí o sí tiene una cardiopatía estructural o funcional y el que no responde adecuadamente al tratamiento.
Ese es el tema. Eso es una forma para mí sencilla y lógica de ir planteando los estadios. ¿Ok? Ahora, la NIHA, que es la New York Heart Association, esta estableció otra clasificación en función de la limitación funcional del paciente. Básicamente es como que ustedes digan disney de grandes esfuerzos, medianos esfuerzos, mínimos esfuerzos o de reposo. Ellos lo catalogan, pero en función de la limitación funcional, que viene a ser casi el mismo realmente. Entonces te hablan de que no tiene limitación a ningún tipo de actividad física, solo aquella que demanda esfuerzos ya exagerados, ¿sí? O demasiado grandes esfuerzos, ¿sí? Aquel que tiene una ligera limitación, una marcada limitación, y aquel paciente que no puede realizar absolutamente nada porque en reposo incluso presenta síntomas. ¿Sí? Así mismo, sencillo. No tiene limitación a actividad física habitual, paciente que tiene una ligera limitación, marcada limitación, incapaz de realizar actividad física. ¿Sí? Es decir, en reposo incluso tiene síntomas. ¿Ok? Esta es clase 1, 2, 3 y 4. Aquí es 3. Aquí viene lo más bonito, la fisiopatología. La fisiopatología de la insuficiencia cardíaca es bastante fácil también. Normalmente, como les decía, la insuficiencia cardíaca se traduce en una disminución del gasto cardíaco. Eso es lo que habitualmente ocurre. Entonces, esa disminución del gasto cardíaco inicialmente se compensa por diferentes mecanismos, se corrige mediante diferentes mecanismos de compensación inicial que básicamente se resumen en un incremento de la precarga. ¿Sí? La disminución del gasto cardíaco, por lo menos su corrección o mantenimiento de las constantes vitales y todo lo demás en reposo, ¿sí? Esto se corrige con un incremento de la precarga. ¿Ok? ¿Cómo se da este incremento de la precarga o cómo logra corregir la disminución del gasto cardíaco? Hay un tipo que se llamaba Frank Starling, no sé si lo han escuchado. Lo tuvieron que haber visto en fisiología. Sí, o por lo menos recordar el nombre de él. La ley de Frank Starling lo que dice es que el corazón tiene una capacidad intrínseca de adaptarse cada vez más a volúmenes crecientes. Pero esa capacidad de adaptación también tiene una repercusión a nivel de la función contráctil. Porque es como que yo tengo un globo y yo lo inflo. No es lo mismo que yo lo infle un poquito y lo suelte a que lo infle a su capacidad máxima y luego lo suelte. ¿Cuál desinfla con una mayor fuerza de contracción? Cuando ha logrado una mayor distensibilidad del globo, ¿no es cierto? Si ese es el que se desinfla, hasta poco más y sale volando el globo. ¿Sí? Lo mismo pasa con el corazón, con el ventrículo. Cuanto mayor distiendes sus fibras miocárdicas, mayor será la fuerza de contracción del latido siguiente. Entonces, evidentemente, si yo tengo una disminución del gasto cardíaco y no estoy pudiendo enviar todo el volumen que estaba contenido en ese ventrículo, hay un incremento del volumen residual, ¿verdad? De lo que queda al final de la sístole. Hay un incremento del volumen residual. Pero la aurícula, no me importa, va a tener que seguir enviando el contenido que habitualmente le tocaba. Ese no es mi problema, yo te sigo enviando lo mismo. Entonces, a raíz de eso, hay un incremento del volumen telediastólico, que es el volumen al final de la diástole. ¿Sí? Entonces, como hay un incremento del volumen telediastólico, un incremento del volumen al final de la diástole, la contracción siguiente va a ser mucho más fuerte. ¿Sí? Y con esa contracción más fuerte se logra corregir el gasto cardíaco y con eso mantiene unas constantes más o menos aceptables. Ahora, cuando ya esto no logra darse en reposo, cuando esto falla, entonces entran otros factores en el mecanismo de fisiopatología. ¿Cuáles? Los vasos de resistencia. Los vasos de resistencia lo que van a hacer es redireccionar el flujo hacia los órganos vitales, corazón y cerebro, como cuando se te va acabando la plata y empiezas a priorizar ciertas cosas. Lo mismo hace el corazón, ¿sabes qué? Ya no tengo tanto, ¿sí? Prioricemos corazón y cerebro, y el resto ya se fregó, ¿sí? Entonces hacen esa redirección o ese redireccionamiento del flujo hacia el corazón y cerebro, pero lo hacen evidentemente a través de la activación de ciertos mecanismos que son
o componen el sistema neurohumoral o neurohormonal, ¿verdad? Y ese sistema neurohumoral, ¿qué incluye? Incluye un incremento del tono simpático e incluye la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿verdad? Este incremento del tono simpático, ¿qué va a ocasionar? Va a ocasionar mayor contractilidad, va a ocasionar un incremento de la frecuencia cardíaca y va a ocasionar vasoconstricción. ¿Ok? Ahora, el sistema renina-angiotensina-aldosterona se activa por diferentes mecanismos. La hipoperfusión renal, la disminución del aporte de sodio a la mácula densa, y la activación del tono simpático, todos estos tres elementos en conjunto van a ocasionar que se active el sistema renina-angiotensina-aldosterona, activándose o liberándose primero la renina. ¿La renina qué hace? Activar el paso de angiotensinógeno a angiotensina 1, que por la enzima convertidora de angiotensina se convierte en angiotensina 2, el cual es un potente vasoconstrictor. La angiotensina 2, además de ser un potente vasoconstrictor, también estimula la liberación de otra sustancia, la aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona? Retiene sodio y el sodio arrastra agua. Entonces aumenta la retención de líquidos. ¿Y qué estoy incrementando allí? ¿Sí? Estoy incrementando la precarga. ¿Sí? Entonces, la aldosterona hace que aumente la retención de líquidos por la retención de sodio y aumento la precarga. ¿Sí? Adicionalmente, la angiotensina 2 por sí sola es un potente vasoconstrictor, actúa con tono simpático también para estimular mayor vasoconstricción, y la hipófisis, como no quiere quedarse fuera de toda esta película, también dice: yo también voy a mandar a mi perro campeón acá, y manda a la vasopresina, ¿sí? Que es la hormona antidiurética. Vasopresina o hormona antidiurética. Por su mismo nombre ustedes sacan la función. Si es vasopresina, ¿qué va a ocasionar? Mayor vasoconstricción. Y si es hormona antidiurética, ¿qué va a ocasionar? Mayor retención de líquidos, mayor recarga. Entonces todo esto se sigue convirtiendo en un círculo vicioso que empeora cada vez más el estado funcional o basal del paciente. Ahora, el cuerpo dice como que hay que hacer algo, ¿sí? Como no hubo ahorita, hay que hacer algo. O sea, están secuestrando, están haciendo de todo. Algo hay que hacer. Entonces, el cuerpo lo que hace es liberar sustancias que contrarresten estos mecanismos del sistema neurohumoral, y empieza a liberar a unas sustancias que se llaman péptidos natriuréticos. Tenemos el péptido natriurético auricular, el péptido natriurético cerebral y el péptido natriurético C o endotelial. El auricular se libera por la distensión de la aurícula derecha, el cerebral por la distensión del ventrículo izquierdo. ¿Ok? Entonces, el péptido natriurético, ¿qué va a hacer? Dos funciones principales: vasodilatación y, su nombre lo dice, natriuresis. Elimino el exceso de sodio y con esto disminuyo la retención de líquidos y con esto disminuyo la precarga. Y al ocasionar vasodilatación, ¿qué voy a hacer? Disminuyo la poscarga. ¿Sí? De esa manera empieza a compensar medianamente todo esto. Pero igual se sigue complicando el paciente. Eso básicamente es la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. ¿Se entendió? ¿Sí? Manifestaciones clínicas. Si van al texto, 1.000.000 de síntomas que van a encontrar, cada uno asociado dependiendo del órgano que están afectando. De manera sencilla: insuficiencia cardíaca izquierda, signos y síntomas de hipoperfusión; insuficiencia cardíaca, signos y síntomas congestivos. Eso es todo lo que tienen que saber. ¿Sí?
insuficiencia cardíaca izquierda, signos y síntomas de hipoperfusión tisular. Insuficiencia cardíaca derecha, signos y síntomas congestivos. Hipoperfusión lo van asociando dependiendo del órgano que se va viendo afectado. Si tengo hipoperfusión cerebral, te voy a mencionar mareo, vértigo, síncope, lipotimia, trastornos del sueño, trastornos de la memoria, etc. ¿Sí? Si tienes una hipoperfusión renal, paciente con oliguria, paciente que te puede hacer una falla renal aguda, o si tiene una falla renal crónica, una rehabilitación de su falla renal, etc. Si tienes signos y síntomas de hipoperfusión, te vas a cansar mucho más rápido, tus músculos o tus tejidos periféricos no van a responder de manera adecuada, y te fatigas más rápido, te cansas más rápido, etc. ¿Sí? Entonces todo eso asociado a aquello. Aparte que tienen que recordar que si falla el corazón izquierdo, ¿qué van a tener? Hipertensión pulmonar. Y todo lo que se asocia entonces a la sintomatología propia de la hipertensión pulmonar. ¿Sí? O del edema pulmonar, que es por la falla cardíaca izquierda. Falla cardíaca derecha hace que tenga congestión retrógrada sobre las venas cavas y todo lo que incluye. Ingurgitación yugular, hepatomegalia congestiva. Si hago maniobra de reflujo hepatoyugular va a salir positivo, porque la causa de su hepatomegalia es por congestión, por falla en el miocardio derecho, edema de miembros inferiores, anasalta, que es el edema generalizado. Entonces, todo lo que sea, signos y síntomas congestivos. ¿Ok? Para mí es la manera más sencilla, porque si empiezas una lista, tiene esto, no te vas a lograr. ¿Sí? Cuando lo haces más lógico, ahí cambia la cosa. Estos son unos criterios que casi siempre se han utilizado. Algunos dicen que no tienen tanto uso, otros dicen que sí, lo siguen utilizando dentro de sus estudios. Pero la cuestión es que igual tienen que conocer. Pedagógicamente tienen que saberlos. Quien haga cardiología en su momento tiene que saber que hay unos criterios de Framingham para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Los criterios de Framingham se clasifican en mayores y menores. Yo siempre soy de mnemotécnicas, así que ambas tienen mnemotécnica, tanto las mayores como las menores. Acá es predices. Esta mnemotecnia sí existe, creo que incluso en los textos hay, me acuerdo haberlo visto en algunos. Predices. Y la mnemotecnia acá, esta sí me la inventé yo. Justo estaban pasando, antes veía Televisión Nacional. Entonces, TC pasa TED, el oso TED, en HD. Sí, esa es la manera como me aprendí los criterios finales. TC pasa TED en HD. ¿Qué es predices? Presión venosa central mayor a 6 centímetros de agua o pérdida de peso mayor a 4.5 kilos en 5 días con respuesta al tratamiento. Reflujo hepatoyugular, edema agudo de pulmón, disnea paroxística nocturna, ingurgitación yugular, cardiomegalia, estertores crepitantes, S3 o ritmo de galope. ¿Sí? Básicamente eso es. Predices. Igual a TC pasa TET en HD, taquicardia mayor o igual a 120 latidos por minuto, capacidad vital disminuida un tercio del máximo, tos nocturna, edema de miembros inferiores, disnea de esfuerzo, hepatomegalia y derrame cerebral. ¿Sí? Esas son las mnemotécnicas. Predices, TC, pasa TET en HD. ¿Ok? ¿Cómo diagnosticas? Ahí tenemos tu supuesto. Requieres de 2 criterios mayores o de un criterio mayor y 2 menores para el diagnóstico. ¿Sí? Factores desencadenantes. Ya. Aquí estamos hablando del paciente que no tenía insuficiencia cardíaca y que puede llevar una insuficiencia cardíaca aguda, o paciente que tenía insuficiencia cardíaca crónica y estos elementos pueden ocasionar una agudización de su cuadro. ¿Sí? O es decir, un empeoramiento súbito de los síntomas. ¿Ya? Entonces, arritmias. ¿Por qué las arritmias me pudiesen ocasionar una descompensación aguda de la insuficiencia cardíaca? Por una asincronía en la contracción auriculoventricular, por una asincronía en la contracción biventricular, porque puede ocasionarte, en el caso de las taquiarritmias, una hipocontractilidad secundaria taquicardia incesante. El corazón es un músculo, y si tú lo sometes a una frecuencia cardíaca acelerada durante un tiempo prolongado, ¿qué va a pasar? Se va a fatigar y va a llegar a un punto que de la taquicardia vas a pasar a la bradicardia por la fatiga. ¿Sí? Entonces eso es lo que yo hablo de hipocontractilidad secundaria taquicardia incesante. Por eso es que las taquiarritmias las tienes que corregir rápido, porque si no te va a llevar al escenario contrario. ¿Sí? Y la otra es que cuando tienes una taquiarritmia disminuye el tiempo de llenado, porque no es lo mismo que te pongan aquí un balde y te den el tiempo para llenarlo y mándalo, a que te digan cada 2 segundos vamos a llevar el balde. Llena lo que puedas, mándalo. ¿Sí?
es diferente. Entonces tienes una disminución del tiempo de llenado y va a repercutir indudablemente en el gasto cardíaco también. ¿Sí? De esa manera las arritmias tienen una repercusión sobre la insuficiencia cardíaca. Las infecciones, algunos mecanismos. La misma congestión pulmonar que predispone a un incremento del desarrollo de infecciones pulmonares. Lo otro es que los procesos infecciosos como tal los incluíamos nosotros en la insuficiencia cardíaca de alto gasto por el incremento de las demandas metabólicas. Entonces me puede llevar a ese escenario, a una insuficiencia cardíaca de alto gasto. Y lo otro es que si yo tengo una endocarditis infecciosa en la cual hay un daño valvular agudo, una destrucción valvular aguda, también me puede llevar a una insuficiencia cardíaca aguda. Entonces, esos tres escenarios de infección son los que vemos acá. El paciente con congestión pulmonar por falla cardíaca, que predispone al desarrollo de infecciones respiratorias y a su vez eso se convierte en alto gasto. Cualquier infección que tenga, gastroenteritis, infección de vías respiratorias, de vías urinarias, sepsis del lecho tumoral, etc., eso va a aumentar también las demandas metabólicas y compensar más a un paciente con falla cardíaca. Y lo otro, la endocarditis infecciosa como evento aislado, que te puede llevar a una falla cardíaca aguda por destrucción valvular. ¿Sí? Hipertensión, ya le hemos hablado, la sobrecarga de presión de larga data, sostenida en el tiempo, un paciente mal controlado o no controlado, que se traduce en una hipertrofia del ventrículo izquierdo y posteriormente falla el hemicardio izquierdo y todo lo demás que viene subsecuentemente. El tromboembolismo pulmonar, porque eso obviamente lo van a tener que sospechar en un paciente con antecedente de encamamiento prolongado, en donde la éstasis circulatoria favorece la formación de trombos a nivel de miembros inferiores y posteriormente la embolia de los mismos. Entonces ese paciente con TEP te hace un incremento de la presión capilar pulmonar o hipertensión pulmonar y posteriormente la falla del hemicardio derecho. Anemia, por lo que mencionamos, la disminución de la capacidad de transporte lo compensa con un incremento de la frecuencia de envío, es decir, incremento de la frecuencia cardíaca, y empiezas a fatigar más a un corazón que ya viene mal. Fármacos, como por ejemplo los AINES, los inhibidores de bomba, son nefrotóxicos, y si tienes un paciente con falla renal y a su vez le asocias por una ingesta crónica de, por ejemplo, de AINES, una falla renal, entonces ese paciente va a tener mayor sobrecarga de volumen por la oliguria o oligonuria que tenga y va a tener mayor precarga y mayor disfunción cardíaca. ¿Sí? Lo otro es que si le das, por ejemplo, verapamil o virildiazem a un paciente con insuficiencia cardíaca sistólica, lo vas a empeorar más porque son inotrópicos negativos. ¿Okay? Infarto agudo de miocardio por la pérdida de músculo viable, contráctil, sí, evidentemente te puede llevar a una isquemia, a un evento de insuficiencia cardíaca aguda. Y los estados circulatorios hipercinéticos, que son todos los de alto gasto. Paciente séptico, paciente con anafilaxia, paciente embarazada, con tirotoxicosis, enfermedad de Payet, beriberi, etc. ¿Sí? Eso. Yo creo que eso es lo que tenía que hablar de insuficiencia cardíaca. ¿Se entendió? Es importante insuficiencia cardíaca porque la cardiopatía isquémica te lleva a insuficiencia cardíaca. La valvulopatía te puede llevar a insuficiencia cardíaca. La endocarditis infecciosa te puede llevar a insuficiencia cardíaca. Las arritmias, lo mismo. Entonces, todo concluye en eso. Si ustedes saben insuficiencia cardíaca, van a manejar mucho de cardiología.